Desconocimiento e ignorancia la suya, señora diputada del Partido Popular. Desconocimiento e ignorancia la suya, porque tendrá que decirme cuáles son esos ayuntamientos que solamente con recursos propios han podido construir, han podido equipar y han podido abrir centros de educación infantil o guarderías municipales. Dígame cuáles, porque los que lo han hecho así, señorías, lo hicieron con el tan denostado Plan E del tan denostado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, señorías. Y mire, aunque ustedes se empeñen en reescribir la historia estos 28 años, al mismo tiempo que ustedes piden respeto para quienes ahora gobiernan Extremadura, se lo dije ayer y se lo vuelvo a decir, respeten ustedes la historia y el devenir de esta tierra en 28 años, porque tan legítimos fueron los ciudadanos entonces como tan legítimos son los ciudadanos ahora. Así que, por favor, señorías del Partido Popular de Extremadura Unida, respeten la historia y el devenir de estos 28 años en esta región, que, como decía mi compañero Chano, que también defendía ayer muy bien la historia del Partido Socialista, con sus aciertos y con sus errores, estos 28 años en Extremadura han estado gobernados por los socialistas porque así lo quisieron los ciudadanos. Y mire, señora diputada, sigo con aquello del desconocimiento y la ignorancia que tiene usted acerca del presupuesto que usted misma defiende aquí, porque es el de su Gobierno y que yo enmiendo porque es la labor que tengo que hacer como diputada de la oposición. Me dice usted que las enmiendas las hacemos por desconocimiento. Me dice usted que las enmiendas las hacemos porque hemos trabajado poco. Y tendrá usted que explicarle al resto de la Cámara que las enmiendas que yo estoy hoy defendiendo aquí fueron aprobadas con un abrazo amoroso entre su grupo, el Partido Popular, y el Grupo de Diputados de Izquierda Unida en la pasada Comisión de Hacienda, que trataba y debatía esta sección 15 del presupuesto. O sea que usted está diciendo que mis enmiendas, que son exactamente iguales que las suyas, a los programas de intervención con menores, a los programas que atienden la infancia y la familia en Extremadura, son producto del desconocimiento y son un error por parte de los socialistas. El error es suyo, señoría. ¿Por qué mi grupo no es quien sustenta al Gobierno? Y lo que no es muy normal y muy lógico, señorías, y sí es fruto de la ignorancia y del no saber por dónde andan, es reducir las partidas a los menores al 50% en el presupuesto y luego enmendar con la subida del 50%. Termino diciendo y contándoles a sus señorías algo que me ocurrió ayer cuando me iba a mi casa como el resto de los diputados y diputadas. Estuve charlando con una amiga por teléfono que estuvo viendo el pleno y me dijo: oye, Isa, ¿por qué no habla el Grupo de Diputados de Izquierda Unida Verde SIE cuando vosotros intervenís y defendéis vuestras enmiendas? Con lo que cuesta tener un espacio y poder tener representación parlamentaria en la Cámara. Nada más, señora presidenta. Gracias.